pecaron cuando leían a Herbert Marcuse, el hombre unidimensional, lo que alguien ha llamado idiotas especializados con la idiotez especializada. No, el hombre especialista también tiene que estar en la cultura general, tiene que tener una comprensión de la lluvia de experiencias. ¿Y quién da la lluvia de experiencias? ¿Quién da la lluvia de experiencias? Dice Paul Auliac, de la Universidad de París, en Derecho Romano y Francés Histórico. La historia del derecho, esa experiencia jurídica. Los romanos no daban un paso, los juristas romanos del periodo clásico, tomando desde la época de Marco Tulio Cicerón, ¿no? 106 al 43 a.C., el más grande de los abogados, tenía fundamentos históricos en su enseñanza. Su oratoria tenía base histórica, porque el derecho siempre ha sido eso, y lo será de acá en el año. Y por más que desarrollen mañana un internet sin aparato y televisores sin necesidad de tener aparato, que supere al ultraplasma, nunca van a superar esta verdad de la historia. El derecho siempre ha sido eso y será esto. Ubi societas y ius, y antes como idea primitiva no hay derecho ni Estado. Pero Joseph Conner, filósofo y historiador del derecho, el abogado excelente, un fiscal excelente en París, en Berlín, citado por Jorge Bassano, vivió de 1849 a 1919, estudió a los aztecas, el código de Hammurabi, estudió a los incas, ¿no? Él decía, el derecho siempre será esto, un postulado de civilización, que en el pasado ha servido para crear la civilización, en el presente para mantener la civilización y en el futuro para desarrollar la civilización a la manera de un Dios que creciera, porque realmente el derecho va a ser eso. Y si nosotros queremos construir un Estado constitucional, que no lo hay, porque Peter Weber en Alemania, el Estado constitucional, interpretación abierta de la Constitución, ha escrito que es la aspiración de la sociedad. Pasar de los estados absolutistas al Estado de Derecho, al Estado liberal burgués, del Estado liberal burgués al Estado de Derecho que desarrolla Norberto Bobbio, del Estado de Derecho al Estado social de Derecho de la Constitución mexicana, de la Carta de Querétaro, del 5 de febrero de 1917, y con Alemania la Constitución de Weimar o Weimar del 11 de agosto de 1919, hasta la Constitución alemana, que es la ley fundamental del Bonn, del 23 de mayo de 1949. Después que conocí el lugar donde en Alemania se hizo la ley fundamental de Bonn, de paso que visité la casa de Beethoven, fui a ver dónde se había hecho la Constitución de Bonn, de Alemania, donde está la cláusula de eternidad, 79.5, para defender los derechos fundamentales y la estructura constitucional alemana y la dignidad del ser humano, porque un Estado constitucional tiene que ser aquel Estado donde se juridiza la dignidad humana y donde se positiva o positiviza la autodeterminación de un pueblo, la soberanía popular. Pero ¿por qué en el Perú esto no hay? En América Latina, porque hay dos elementos que impiden un Estado constitucional. Nos faltan dos requisitos para construir en el futuro un Estado constitucional. Carlos Sánchez Viamonte, el poder constituyente, el constitucionalista, instituciones políticas de la historia universal, escribí en Argentina, profesor de La Plata y de Buenos Aires, nació en La Plata, el más grande de América, Carlos Sánchez Viamonte. Lo que pasa es que lo ocultaron porque decía verdades, y esos que dicen tantas verdades no les conviene darles tribuna. Carlos Sánchez Viamonte decía, en América puede haber gobierno de derecho, pero sin Estado de derecho. Para que haya un Estado realmente constitucional, se requiere letra A, partiendo de la historia del derecho, que no haya abismos sociales de esa manera,
El abismo social impide, los abismos sociales, las desigualdades insultantes, las diferencias que generan, que son contrarias a la igualdad, autodeterminación y no discriminación. Y letra B, que hay un pueblo educado, con colegios, escuelas, desde inicial, primaria, secundaria, universidad, que la gente pueda hacer una interpretación abierta de la Constitución y de la teoría del discurso de los derechos humanos o derechos fundamentales, que tengamos un pueblo informado, que tenga una educación fundamental para poder pasar de una república de habitantes a una república de ciudadanos. Eso no lo tenemos. Por eso es que la historia del derecho para Luis Recasens Sichés, en nueva interpretación de la teoría del derecho, en el mismo complemento a la filosofía del derecho de Giorgio Del Vecchio, el italiano, Luis Recasens Sichés, cuando desciende en el aeropuerto Benito Juárez de México, Hans Kelsen, el maestro de la Universidad de Viena, autor de la teoría pura del derecho, que sabía un mundo de historia del derecho, porque sin historia del derecho no hubiese hecho la teoría general del Estado, no hubiese diseñado lo que ayer celebramos, antes de ayer, en el Tribunal Constitucional de Perú, los 90 años del Tribunal Constitucional austriaco del 1 de octubre de 1920. ¿Por qué? Porque Kelsen estudió el control constitucional naciente en Suiza, 1874. Además que Kelsen era un hombre que estudiaba la historia del Imperio Austrohúngaro, era un hombre que estudiaba la historia de la humanidad, por eso fue llamado por el canciller austriaco Karl Renner, llamó y pudo, en base a su conocimiento, desarrollar una alternativa al control constitucional del juez John Marshall en Estados Unidos, que por si acaso no era abogado, y sin embargo fue el más grande de todos los jueces. John Marshall estudió después Derecho, siendo un juez medio escabino, ¿no? Estudió el Derecho de manera directa y casi, diríamos, muy rápido, pero llegó a ganarles a los que estaban todo el día en las aulas. Fue el mejor. El John Marshall, el de la sentencia del 24 de febrero de 1803 del caso entre William Martin versus James Madison, sobre la nominación de jueces de paz que habían quedado pendientes y el control de la constitucionalidad por la Corte Suprema. Por eso es que la historia del derecho, cuando baja Kelsen en el aeropuerto Benito Juárez, se acerca Luis Recasens Sichés y le dice: maestro, de sus últimos libros yo tengo algunas dudas y voy a aprovechar su estadía en México para preguntarle sobre algunas dudas que tengo sobre tu libro. Y Kelsen dice que le dijo: ¿sabe qué? Yo tengo las mismas y mayores dudas sobre mi obra, porque como es un hombre estudiosísimo, más allá que discrepemos de algunos puntos, porque yo he leído la TPD y MH, ¿no? O sea, lo que han escrito en México, y también el Instituto Hans Kelsen de la Universidad de Viena, a los 2 años que fallece Kelsen en 1975, la polémica entre la teoría pura del derecho y el materialismo histórico, ¿no? Entonces, y en México también encontré un libro sobre ello, y gente que estudia todo el día a Kelsen, pero también estudia la historia del derecho, y gente que ha llegado a la conclusión que llegó Carlos Cosio en la Universidad de Buenos Aires, él que era de Tucumán, que hay que partir de Kelsen, pero que hay que ir más allá de Kelsen. Con Kelsen, pero más allá de Kelsen. Una economía con mercado, pero no de mercado. Mira, una economía con mercado, pero no de mercado. Es decir, una economía humanista de mercado. Y eso te enseña la historia del derecho. Y es la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque el derecho es historia congelada, Carlos Friedrich. Y los legisladores deben saber, como decía Mario Alzamora Valdés, que toda interpretación de las normas jurídicas tiene que partir del texto de la ley, pero para llegar a desentrañar la ratio legis, el espíritu de la ley, la mente legislatoria.
para recién poder escarbar en la ocasión histórica de la ley, la necesidad, la realidad de la que parte el legislador, porque el legislador no crea la ley de la nada, sino de un proceso histórico de la ley, porque el derecho, más que a la lógica, se parece a la experiencia, según el juez Alberto Puente de Estados Unidos, y además era un estudiosísimo de la historia y de la sociología, y leía Platón, leía las leyes de Platón y autores en griego. Cuando tenía 92 años, porque creo que vivió hasta los 93 años, fue juez supremo 50 años. Y dice que un día le preguntaron, señor, un presidente norteamericano se acercó a él y le dijo, señor, ¿por qué lee en griego a Platón? Si usted tiene 92 años. Le dijo, leo en griego para mejorar mi mente, para que no se, algo así, para que no se osifique, para que no se fosilice la mente. Imagino, 23 años estaba leyendo en griego, ¿no? Desmintiendo lo que el otro día dijo en Yahoo, que a determinada edad ya no se puede aprender idiomas, ¿no? Y eso no es cierto. El hombre, mientras tiene una voluntad inmensa, puede aprender todo, pero todo lo que sea bueno para poder cumplir el ideal de Ulpiano en el derecho. Ulpiano 170 al 227 de Cristo, al 170 al 227, asesinado por la Guardia Pretoriana de Alejandro Severo. Ulpiano dijo que el verdadero abogado debe ser el sacerdote de la justicia, del bien, de la verdad y de la belleza, y sobre eso ya vino el honesteve, vivere el nombre de él, y el sucui que tu eres, vivir honestamente, no hacer daño a nadie, dar a cada quien lo que le corresponde, lo que es suyo, ser justos como una perpetua y constante voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde, lo que es suyo. ¿Y por qué primero la historia del derecho sirve como exigencia práctica en Francisco Tomás y Valiente, también en los grandes de la teoría y la historia del derecho, exigencia práctica? Porque la historia del derecho te permite analizar la realidad del derecho, porque la historia del derecho te da una más amplia, una más elevada conciencia jurídica, y porque los juristas clásicos romanos todos partían desde la época de Pomponio de la historia del derecho. Así lo hizo Cicerón, así lo hicieron Gallo, Ulpiano, Paulo, Modestino, y así también el príncipe de los juristas romanos. Entonces nosotros tenemos que ver que Triboniano, el jurista que acompañó la obra de Justiniano y que fue contertulio de la más bella de todas las emperatrices de Bizancio, y que aprendió también derecho, y de haber sido mujer de cafeteano terminó siendo la más grande conocedora del derecho, y que podía conversar con el jurista magnífico como fue Triboniano, y los juristas ilustres como fueron Teófilo y Doroteo, dentro de los 16 juristas de Justiniano del Corpus Juris Civile Romanorum, fue Teodora de Bizancio. Y Teodora de Bizancio conocía también historia, y ella, que vivió hasta el 545 de Cristo y murió de cáncer en las mamas,